Y el tema agrario, el primer punto tratado en la agenda, incluye seguridad social para los campesinos, acceso a ayudas técnicas y fácil acceso a mercados sin intermediarios. Con 11 principios y basado en 4 pilares, el texto de la llamada Reforma Rural Integral que discutieron en La Habana como el primer punto de la agenda, propone la creación de un fondo de tierras que permita a los campesinos redistribuir las tierras y garantizar su adecuado uso. Pero consideran que el acceso a la tierra debe ser integral y por eso buscan que haya acciones coordinadas de todo el Estado para aprovechar las tierras que no explotan y brindar alternativas económicas a los campesinos a través de las llamadas zonas de reserva campesina. A la par, los bienes y servicios para brindarle calidad a la actividad agraria debe contar con desarrollo social, con vías terciarias, con electrificación y conectividad, aparte de la infraestructura de riego y drenaje. Senador Barreras, la fórmula sigue siendo la misma, nada está acordado hasta que todo esté acordado. El resumen es muy claro, aquí nos están explicando el qué, el cómo tomaría cuánto tiempo de implementación. Lo primero es que fíjese usted que aún aquello que aún no está acordado en estos mismos puntos, que está con asterisco en el documento que ustedes ya conocen, tampoco son exabruptos, ni tampoco son grandes temas que las FARC se tenían allí escondidos. Son simplemente diferencias conceptuales, como por ejemplo entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, o la necesidad o no de tener acompañamiento internacional para los procesos de restitución de tierras. Estará acordado todo cuando se firme el fin del conflicto, pero los colombianos tenían derecho a conocer estos muy importantes avances. De manera que una vez se firme el conflicto, empieza el posconflicto. Le digo, por lo menos 10 años durará la implementación de todas estas medidas que permitan recuperar las zonas de conflicto en Colombia. Estamos hablando de 15 millones de colombianos que habitan en zonas de conflicto, posconflicto y a los que el Estado debe llegar con plenitud para reintegrarlos a la sociedad. Esto es pensando en los colombianos y no en las FARC. Senador Barreras, en el caso de la participación política, el hecho de establecer unas circunscripciones temporales especiales para las zonas de paz que le daría acceso a las FARC al Congreso, no significa que para la población hasta el día de ayer totalmente oprimida por las armas, de repente le resulta a alguien haciéndole campaña política y en ese caso termina siendo absolutamente reprimido o absolutamente un voto totalmente manipulado por las armas. Además hay un tema ahí que le quiero agregar, Mauricio, el tema del desminado, porque hay que incluirlo de cómo trabajarían las FARC no solamente en participación política, sino todo lo que significa sustitución de cultivos y desminado, donde las FARC juegan un papel fundamental y donde realmente el vocero Humberto de la Calle no ha sido tampoco tan claro en ese tema. Senador, creo que ya podemos volver con usted. Bueno, ese tema, ¿usted cómo lo ve? Porque eso es preocupante. ¿Quién se va a encargar? En el fondo, Hassan y compañeros, el acuerdo de paz busca que se reemplacen las armas por la política, sin lugar a dudas. Ese es el propósito. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la transición que preocupan. Hasta el día de ayer alguien con las armas y después de eso, al día siguiente, saliendo a hacer campaña para votar. ¿Quién puede votar libremente oprimido por las armas? Y segundo, y senador, en ese mismo sentido, si ya nos está oyendo, le quiero hacer la pregunta de ambos lados. Por una parte, ¿qué libertad tendrá un votante cuando hasta ayer estuvo oprimido por las armas y desde mañana empieza a ser votante de alguien que sale por una circunscripción especial a tratar de ser elegido para el Congreso? Y lo mismo si las zonas campesinas representan un poder especial para las FARC en ese caso. Bueno, sobre los dos primeros temas, es todo lo contrario. Hoy hay elecciones libres en Colombia con todos los vicios que estamos tratando de mejorar en la reforma política, con grupos armados ilegales. Y es hoy que tienen los fusiles al hombro. Por supuesto que será mejor que se desarmen, que se desmovilicen, que dejen de ser una guerrilla y que se conviertan en una fuerza política, pacífica, desarmada, cuyos máximos responsables de los delitos paguen por ellos, pero en el que se acabe el conflicto colombiano que lleva 50 años. Serán mayores las garantías de votar en paz que votar en guerra. Eso parece absolutamente lógico. Y no son los campesinos colombianos los responsables del conflicto, son sus víctimas. Que las zonas de reserva campesina o los planes de recuperación agraria para beneficio de 10 millones de campesinos beneficien a las FARC es una manera de condenar al campo a otros 50 años de abandono. Senador Roy Barreras, gracias por haber aceptado la invitación a Red Más Noticias. Un verdadero placer. Con mucho gusto.